Bueno, buenas tardes. Vamos a, vamos a empezar a ver el tema de hidráulica de canales parte 2, que es una continuidad de lo que habíamos visto en la clase del lunes. Respecto a esta temática, es importante que tengamos en cuenta que todos los temas vienen encadenados conceptualmente, o sea que siempre utilizamos recursos que hemos visto antes para actualizar, digamos, la parte conceptual, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto en la clase pasada lo vamos a ver en esta, y todo lo que veamos en esta la, la vamos a ver en la siguiente. Así que voy a tratar de enganchar ahora con lo que habíamos visto la clase anterior. Eh, estamos viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Estamos viendo? Sí, que. Bueno, lo que vamos a ver ahora dentro de lo que es la temática de flujo en canales, lo que comprende la parte de flujo permanente y uniforme. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clasificación de los tipos de flujo que podemos tener en canales? Y dentro de eso habíamos visto que la más sencilla era la de flujo permanente y uniforme, es decir, que las características del flujo, le hace la velocidad media y el tirante, no varían en el tiempo y tampoco varían a lo largo del canal. Entonces vamos a ver la segunda parte, retomando en una revisión de las relaciones que teníamos disponibles para evaluar el coeficiente de resistencia al flujo de Chessy. Habíamos revisado digamos, los aportes de varios autores, de Ganglet y Cutter, de Bazin, de Gockler, ¿verdad? De Strickler. Bueno, y finalmente hemos llegado a la fórmula de Manning, que a partir de ella vamos a empezar ahora. A ver, hay alguien que está tratando de entrar aquí. Bueno, entonces, habíamos llegado a la fórmula esta de Manning, que sirve para asignarle un valor al coeficiente C, que se llama coeficiente de resistencia al flujo de Chessy. Recordemos que la ecuación de Chessy es esta que está aquí en este corchete. La velocidad media del flujo del canal es igual a un coeficiente de resistencia al flujo por la raíz cuadrada del producto del radio hidráulico por la pendiente del canal. Tengamos en cuenta que cuando el flujo es permanente y uniforme, la pendiente del fondo es la misma que la pendiente de la superficie libre del flujo y es la misma que la pendiente de la línea de energía. Esta fórmula de Manning, como habíamos visto, fue presentada en el año 1891 en una reunión de la Institución de Ingenieros Civiles de Irlanda, llevada a cabo en Dublín, y estableció que se podía estimar el coeficiente C de Chessy mediante esta fórmula súper sencilla que nos dice que C es igual al radio hidráulico a la 1/6 sobre N, donde este N que aparece aquí se denomina coeficiente de rugosidad de Manning. Por lo tanto, insertando este valor de C en esta fórmula, resulta esta que está aquí. Velocidad media igual a 1 sobre el coeficiente de rugosidad por radio hidráulico, en este caso a la 2/3, porque 1/6 más 1/2, 1/6 más 1/2 son 2/3, y por la pendiente elevada a la 1/2.
Así como está presentada, esta fórmula se expresa en unidades métricas, o sea, en unidades del sistema internacional. Y para que la velocidad resulte en metros sobre segundo, el radio hidráulico se tiene que expresar en metros. Y la pendiente es una cantidad adimensional, ¿verdad? Porque es un desnivel dividido una longitud, lo cual es una cantidad adimensional. De esta manera podemos usar los valores del coeficiente de rugosidad de Manning que se encuentran tabulados en la literatura en función de la naturaleza de las paredes y del fondo del canal. Si el canal está revestido de hormigón, el N de Manning tendrá un valor. Si está construido con mampostería de piedra, tendrá otro valor. Si es un canal excavado en tierra, tendrá otro valor, ¿verdad? Hay una serie de tablas que en la parte práctica ustedes las van a revisar en detalle, que nos dan los distintos valores que puede adquirir el coeficiente de rugosidad de Manning. Bueno, esta fórmula fue un poco desarrollada en base a la compilación de muchas de las fórmulas que habían sido presentadas previamente, utilizando datos experimentales producidos por Bazán, ¿verdad? Y una serie de observaciones que totalizaban alrededor de 170. Ya hemos comentado un poco de que existe una cierta controversia en los historiadores, que la fórmula en realidad se debería llamar fórmula GMS, ¿verdad? Fórmula de Gaukler, Manning y Strickler, para tener en cuenta las contribuciones fundamentales de estos tres autores. A ver, hay alguien que está queriendo entrar un poquito rezagado. Son dos compañeros. Bueno, entonces, la fórmula esta se complementa, esto también les había comentado en su momento, con la denominada fórmula de Strickler, que fue presentada, digamos, unas 3 décadas a posteriori, en 1923, y este investigador, Albert Strickler, trabajó en una serie de cauces naturales, ya no solamente canales artificiales, sino cauces naturales en la zona de los Alpes suizos. Estos cauces eran cauces de montaña, ¿verdad?, que tenían en el fondo material granular compuesto fundamentalmente por grava de un tamaño importante, digamos. La grava es ese material que, por ejemplo, en las obras de construcción, bueno, ustedes no sé si han cursado geotecnia, cuando cursen geotecnia van a ver bien la clasificación de los materiales, pero es ese material que en las obras de construcción se denomina ripio, ¿no? Son piedritas de tamaño diverso, ¿no? Entonces, Strickler lo que estableció es una relación entre este coeficiente MS de resistencia al flujo que aparece en la fórmula de Manning. En la fórmula de Manning sería 1 sobre n, ¿verdad? Estableció una relación entre ese coeficiente y el tamaño mediano de las partículas de sedimento que conforman el lecho del cauce. De su vez sería el tamaño mediano. Ustedes cuando vean geotecnia van a ver que un lecho fluvial se puede caracterizar a través de una curva granulométrica y la mediana, es decir, el valor correspondiente al 50% de la distribución acumulada de esa curva granulométrica, es el valor de D sub S que aparece aquí. Mientras que A sub T es un coeficiente que se calibró con esos datos experimentales y Strickler encontró que ese coeficiente valía 21,1. Simultáneamente y en años posteriores, bueno, más o menos casi contemporáneo con Strickler, posteriores a Manning, apareció una fórmula que se popularizó mucho en la literatura soviética entonces, la literatura rusa, que es esta fórmula de Pavlovsky, introducida por este señor. A ver, hay alguien que está por entrar. Este señor Pavlovsky presentó esta fórmula
que es bastante parecida a la fórmula de Manning, si ustedes la observan, donde expresa el coeficiente C de Checy a través de esta relación. Radio hidráulico elevado a un exponente P sobre N, donde N es un coeficiente de rugosidad que es similar al coeficiente de Cutter y al coeficiente de Manning. Si recordamos la fórmula de Manning que la vimos hace un ratito, este P, según Manning, valdría un sexto. Sin embargo, Pavlovsky dice que no es constante este P, sino que a su vez varía con el propio N y con el radio hidráulico a través de esta formulita que aparece aquí. ¿Verdad? Fíjense que aquí aparece N y aquí aparece R. Está expresada en unidades métricas también, ¿no? Esta fórmula es válida para un amplio rango de valores del radio hidráulico, desde 10 centímetros hasta 3 metros, más o menos. El radio hidráulico cuando el canal es muy ancho, es más o menos del mismo orden de magnitud que la profundidad, ¿no? O sea que fíjense ustedes que estamos hablando desde canales muy pequeñitos, con profundidades de 10 centímetros, ¿no? 4 pulgadas, hasta 3 metros de profundidad. Valores del coeficiente de rugosidad variable entre 0.011 y 0.040, también un rango importante. Entonces tenemos más o menos una serie de fórmulas que confluyen casi todas en la fórmula de Manning. Se puede hacer un ejercicio como lo que se llama un análisis de sensibilidad de las fórmulas. Para eso es muy útil trabajar con un programita de cálculo, como por ejemplo una hoja de cálculo, una planillita Excel, o algún paquete similar, en donde ustedes han cursado estadística ya. ¿Han cursado estadística? Sí, sí. Bueno, se puede hacer, estas planillas de cálculo tienen la posibilidad de generar números aleatorios utilizando distintos modelos de simulación para la generación de esos números. Por ejemplo, se puede hacer una generación siguiendo un modelo de simulación del tipo Monte Carlo y fijar rangos de variación para las variables involucradas en esa simulación. Entonces uno, si es lo suficientemente astuto, establece rangos que tengan interés práctico, ¿verdad? Entonces podemos hacer variar n entre 0.010 y 0.050, que es el rango en el que habitualmente están contenidas la mayor parte de los canales que nos interesan a nosotros como ingenieros civiles. Para el radio hidráulico lo mismo, entre 30 centímetros y 4 metros, o sea, 30 centímetros son canales de riego pequeños y 4 metros son ríos grandecitos, como el río Dulce, por ejemplo, y pendientes entre 0,1 por mil y 5 por mil, más o menos. Bueno, uno puede establecer rangos y poner a variar y generar una base de datos hipotética de posibles combinaciones de N, R y S para poder aplicar distintas fórmulas, ¿no? Entonces, una vez que ha aplicado esas fórmulas, puede generar dos columnas, ¿verdad? Una aplicando la fórmula, digamos, correspondiente, y otra haciendo un análisis de regresión sobre valores simulados con esa fórmula. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en abscissa las velocidades calculadas con la fórmula de Ganguilet y Cutter, mientras que en ordenada, la velocidad estimada con una ecuación de regresión que ajusta la fórmula de Ganguilet y Cutter a una función potencial. Ustedes en estadística han visto cómo se puede hacer una regresión múltiple, ¿verdad? En este caso es conveniente hacer una regresión no lineal, ¿no? Entonces fíjense que la fórmula de ajuste que resulta es esta que aparece aquí. Y nos dice que en este caso para la fórmula de Ganguilet y Cutter, que era esa fórmula fea, ¿se acuerdan que tenía muchas cosas en el numerador y muchas cosas en el denominador? La podemos aproximar por esta fórmula, que es una potencial muy sencilla, donde tenemos que la velocidad es igual a un coeficiente
por el n elevado a un exponente, por el r elevado a otro exponente y por el s elevado a otro exponente. Podemos hacer lo mismo con la fórmula de Pavlovsky, esta que acabamos de ver, y encontramos la ecuación de mejor ajuste correspondiente. Si lo ampliamos un poquito, aquí está la fórmula de Gangley-Dicutter. Estos puntitos que aparecen aquí, o sea, estos rombitos grisecitos, son los que resultan de la simulación Monte Carlo, esta que les comentaba, ¿verdad? Y esta es la fórmula de mejor ajuste. Fíjense que si el ajuste fuera perfecto, todos los puntitos se alinearían sobre la primera bisectriz, ¿verdad? O sea que el valor estimado debería ser igual al valor calculado. Sin embargo, bueno, hay leves dispersiones en algunos sectores, ¿verdad? Aquí están todos bien amontonaditos los puntitos, pero y aquí hay dos colitas que se tienden a desviar un poquito. Aquí hay una franjita que también se tiende a desviar. Aquí también aumenta un poco la dispersión para velocidades altas, arriba de los 5 metros sobre segundo. Pero el ajuste es realmente muy bueno. Lo mismo, para la fórmula de Pavlovsky, lo mismo, ¿verdad? Entonces, estas fórmulas de regresión, si ustedes las ven en detalle, se parecen bastante a la fórmula de Manning. Fíjense ustedes. La fórmula de Manning, que es esta que está aquí, recuadrada en azul, nos dice que la velocidad es igual a 1 sobre n, o sea que el exponente de n es menos 1, por el radio hidráulico a la 2/3, o sea, el exponente del radio hidráulico es 0,67 o 0,6666667, ¿verdad? Mientras que el exponente de la pendiente es un medio, o sea, 0,50. Fíjense que la fórmula de Gangley-Dicutter se puede aproximar a esta expresión por lo que acabamos de ver, donde este exponente da menos 0,91, bastante cercano al menos 1 de la fórmula de Manning. Este exponente da 0,61, bastante cercano al 0,67, mientras que este exponente da 0,49, prácticamente igual a 0,50, ¿verdad? O sea que la aproximación de la fórmula de Cutter lleva a que hacer todo ese cálculo con la fórmula de Cutter es más o menos lo mismo que aplicar la fórmula de Manning. O sea, no tiene mucho sentido hacer ese cálculo tan complicado y por lo tanto usamos directamente la fórmula de Manning. Lo mismo con la fórmula de Pavlovsky. Fíjense que el coeficiente nos da 1,39, 1,40 más o menos, un poquito mayor que 1, y los exponentes nos dan menos 0,92, cercano a 1, 0,64, muy parecido a 0,67, y 0,5, exactamente igual que la fórmula de Manning. O sea que la conclusión de este análisis, que es un experimento numérico que lo hicimos con el Excel, es que tanto la fórmula de Gangley-Dicutter como la fórmula de Pavlovsky dan resultados muy parecidos a la fórmula de Manning. Ahora bien, todas estas fórmulas fueron deducidas a partir de observaciones en campo. Observaciones en campo, o sea, son fórmulas de naturaleza empírica. Simultáneamente a que los ingenieros estaban realizando estas observaciones en campo, había investigadores que estaban estudiando tanto a partir de conceptos teóricos como observaciones en laboratorio de mecánica de fluidos, cómo se podía caracterizar el movimiento del agua en canales a la luz de las relaciones básicas de la mecánica de fluidos y los conceptos nuevos, esos que empezaban a surgir por entonces en relación al efecto de la viscosidad, lo que hemos visto en la teoría de la capa límite, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora muy rápidamente, esta es una síntesis muy apretada, de cómo se puede comparar de alguna manera las relaciones que acabamos de ver de la fórmula de Manning y la fórmula de Chessy y toda la fórmula de resistencia al flujo con estos conceptos modernos de la mecánica de fluidos. Para eso recordemos
que la distribución de velocidades, tal como habíamos visto la clase pasada, la distribución de velocidades en un canal tiende a ajustarse a una ley más o menos de este tipo, ¿verdad? Si ploteamos el perfil de velocidades, tenemos que a nivel de la superficie libre del flujo tenemos la velocidad máxima y la misma va progresivamente disminuyendo y disminuye con un gradiente muy fuerte en la zona próxima a la pared. Este eje que está aquí en marrón grueso es la pared, ¿verdad? Dentro de la subcapa viscosa que tendrá un espesor delta sub B, ¿verdad? Y se identifican dos zonas, ¿verdad? Una región interna más cercana a la pared y una región externa más alejada de la pared. En la región interna, la viscosidad tiene un efecto importante, mientras que en la región externa, en la región externa, fíjense que el efecto de la viscosidad se hace casi despreciable. ¿Por qué? Porque esta curva tiende a empinarse mucho, ya no hay un gradiente de velocidad importante atraído por la tensión de corte que se genera aquí en la vecindad inmediata del contorno. Entonces, este perfil se puede ajustar o se ha encontrado a partir de la teoría que se llama teoría de longitud de mezcla de Prandtl. Se ha encontrado que se ajusta a una fórmula de tipo logarítmica. Si nosotros tratamos de aproximar numéricamente esa fórmula de tipo logarítmica a una fórmula de tipo potencial, podemos encontrar que esta es la fórmula logarítmica deducida por Prandtl, ¿verdad? Que nos dice que la velocidad en un punto situado a una altura z sobre el fondo, sobre la velocidad de corte en la pared, es igual a 1 sobre kappa, donde kappa es la constante de von Karman, por el logaritmo natural de z, que es la altura sobre el fondo, sobre z', donde z' es una alturita pequeñita sobre el fondo en donde la velocidad tiende a 0. Y esa se puede aproximar, por eso aquí utilizamos que resulta aproximadamente igual a una fórmula de tipo potencial. Es decir, un coeficiente A, que lo tenemos que determinar, por z sobre z', que es el argumento de esta función, elevado a un exponente m también por determinar. Bueno, en los valores de esos parámetros de la ecuación, esta ecuación tiene 3 parámetros. Tiene este coeficiente, tiene este exponente y este valor de z', que sería como la altura del fondo virtual, la altura en la cual la velocidad tiende a hacerse 0. El valor de z' depende de si los contornos son hidráulicamente lisos o hidráulicamente rugosos. Esto también lo habíamos visto en la clase pasada. Para el caso de contornos lisos, z' resulta directamente proporcional a través de este coeficiente beta sub L a el cociente entre la viscosidad cinemática del fluido y la velocidad de corte. Y se ha encontrado que este valor de beta sub L adquiere un valor numérico del orden de un noveno, o sea, 0.111 más o menos. Esto con los datos experimentales de Prandtl y de von Karman. Mientras que, en el caso de contornos hidráulicamente rugosos, este z' es directamente proporcional a la altura de rugosidad equivalente. Este caso S es la rugosidad equivalente en el sentido de Nikuradse, donde para beta R se ha encontrado experimentalmente, o sea, observando en un laboratorio de hidráulica, un valor de un 30avo, es decir, 0.0333, más o menos. O sea que ya tenemos los valores de z', que es uno de los parámetros de esa ecuación, para contornos lisos o contornos rugosos. De más está decirle que en la naturaleza la mayor parte de los contornos son rugosos, ¿no? O sea, aunque el canal sea revestido en hormigón, y ni que hablar en el caso de los cauces naturales. Sin embargo, en el laboratorio, generalmente uno puede alisar suficientemente los contornos, por ejemplo, trabajando con paredes de vidrio o con fondo metálico,
Bueno, en el momento que podamos recobrar la presencialidad, ahí en el laboratorio de hidráulica del Parque Industrial tenemos un canal experimental en el aula 5, que es donde dictamos las clases, donde van a poder ver que tiene las paredes de vidrio, en realidad de plexiglas, que es un material semejante al vidrio a los efectos de la rugosidad, y un fondo metálico, un fondo de acero inoxidable. Entonces, en ese caso, ese tipo de contornos artificiales se puede llegar a comportar como hidráulicamente liso y aplicaría esta ecuación. Pero para la mayor parte de los casos prácticos, los contornos son rugosos, entonces se aplicaría esta ecuación que está aquí indicada en azul. Como les decía, este tema fue estudiado por Nikuradze, tal como lo habíamos visto cuando vimos tuberías, ¿verdad? Que utilizaba una rugosidad artificial pegando granitos de arena en las paredes internas de los conductos. Y fíjense ustedes que los datos de Nikuradze nos llevan a aproximar la fórmula potencial. Para la fórmula potencial, un valor de A del exponente, para la fórmula potencial, este valor de A del orden de 832 más o menos. Esta ecuación 4 que aparece aquí sería la ecuación logarítmica, esta línea continua que une las crucecitas, los signos más, las crucecitas, y esta línea de trazo sería la aproximación potencial de esa ecuación logarítmica, ¿verdad? En escala semilogarítmica, la función logarítmica obviamente se ve como una recta, mientras que la función potencial se ve como una curvita suave, pero fíjense que para casi todo el rango la aproximación es razonablemente buena. Esta sería la aproximación potencial, esta sería con A igual a 766, que es lo que sostienen algunos autores, concretamente Strickler, mientras que esta sería la aproximación, perdón, el valor real, o sea, la función logarítmica. Este C asterisco que aparece aquí es un coeficiente de Chesi adimensionalizado, y no es otra cosa que el cociente entre la velocidad media del flujo y la velocidad de corte. Cociente entre dos velocidades nos da un parámetro adimensional que es igual a dividir el coeficiente C de Chesi entre la raíz cuadrada de G, siendo G la aceleración de la gravedad. Aquí lo tenemos pasado, esto se reprodujo con Excel para un rango práctico de valores de rugosidades relativas, es decir, cociente entre el radio hidráulico y rugosidad equivalente. Y fíjense ustedes que 10 sería más o menos, 10 sería más o menos para esos datos de esos torrentes alpinos que estudió Strickler, ¿se acuerdan? O sea que tenían más o menos 1 metro o 50 centímetros de tirante y las gravas que tenían en el fondo eran del orden de 2, 3 pulgadas más o menos, ¿no? Como pelotitas de tenis más o menos. Un minutito, por favor. Bien, en ese sentido, los investigadores que estudiaron la mecánica de fluidos detallada, lo que hicieron fue, vamos a ver si podemos, la pregunta que se hicieron fue la siguiente, vamos a ver si podemos analíticamente encontrar si podemos llegar a justificar una fórmula del formato de la fórmula de Manning. Es una fórmula que nos diga que la velocidad media del agua en un canal se puede expresar a través de una fórmula potencial, es decir, un coeficiente multiplicado, un coeficiente que depende del coeficiente de rugosidad, multiplicado por el radio hidráulico elevado a un cierto exponente y multiplicado por la pendiente elevado a otro exponente. Entonces, para eso lo que hicieron fue suponer un canal de geometría arbitraria, un canal, digamos que no sabemos qué geometría puede llegar a tener,
Y si lo podemos hacer para un canal de geometría arbitraria, después lo podemos particularizar para cualquier geometría, para sección trapecial, para sección rectangular, para sección parabólica, ¿verdad? Y tomar sobre ese canal una fajita de ancho delta de B, infinitesimal, ¿verdad? Una fajita pequeñita, estudiar cómo se distribuye la velocidad en esa fajita y después integrarla a toda la sección transversal del canal. Entonces, para ello, haciendo, digamos, ese razonamiento y asumiendo que el perfil logarítmico de velocidades se podía ajustar a un perfil de tipo potencial, como acabamos de ver, haciendo la integración resulta esta fórmula que aparece aquí. Es medio feucha, pero no nos asustemos de primera. Velocidad media sobre velocidad de corte, o sea, el coeficiente adimensional de Chesi, o sea, C sobre raíz de G, igual al coeficiente de la distribución de velocidades por una cierta función del exponente m, que es que habíamos visto, ¿verdad? Sobre, no la conocemos bien, esta función phi sub f, sobre ese exponente m más 1 por una cosa que involucra un cierto factor de forma, gamma sub r, esta es la letra gamma mayúscula, gamma sub r, multiplicado por el radio hidráulico sobre z', donde para z' ya se acuerdan que teníamos valores para contornos hidráulicamente lisos y para contornos hidráulicamente rugosos, elevado al exponente m de la distribución de velocidades. Entonces, reemplazando el valor de z', por las ecuaciones que habíamos visto previamente, vamos a tener que esta ecuación resulta de esta forma para contornos hidráulicamente lisos y resulta de esta forma para contornos hidráulicamente rugosos. Hemos reemplazado también el valor de U asterisco, que para canales vale la raíz cuadrada de G por R y por S. La velocidad de corte en canales vale la raíz cuadrada de G, que es la aceleración de la gravedad, 981 metros sobre segundo al cuadrado, por R, que es el radio hidráulico, y por la pendiente S. Lo hemos reemplazado y nos queda esta expresión. Fíjense que si estas dos expresiones, vamos a ver la de contornos rugosos. Fíjense que todo esto que está aquí, lo podemos asimilar como si fuera un coeficiente que depende de la forma de la sección transversal del canal y de la rugosidad. O sea que sería más o menos un 1 sobre n, donde n es el coeficiente de rugosidad de Manning, que aquí estamos viendo va a depender de todo esto, de la forma de la sección, porque aparece aquí este factor de forma, ¿verdad? Y de la rugosidad. Y aquí aparece el radio hidráulico elevado a un cierto exponente que depende de m. Vamos a ver qué valores puede adquirir m. La pendiente elevado a los medios, exactamente igual que la fórmula de Manning. O sea que esta fórmula, en definitiva, es muy parecida a la fórmula de Manning, donde para m hemos encontrado, ¿verdad?, que si tomamos los datos en Ikuratse, que lo acabamos de ver, el valor de m era del orden de 1/6. Si reemplazamos en esta fórmula m por 1/6, vamos a tener 2 por 1/6 sería 1/3, ¿verdad? 1/3 más 1 sobre 2, eso nos va a dar en el orden de los 2/3 aproximadamente. O sea que hemos sido capaces, o mejor dicho, quienes lo investigaron han sido capaces de demostrar, a partir de las leyes de la mecánica de fluido, de la teoría de la capa límite, una fórmula del tipo Manning de manera teórica. O sea que lo que descubrió Robert Manning analizando datos experimentales tiene su justificación teórica a la luz de los modernos conceptos de la mecánica de fluidos actual. Y por eso es factible de utilizar
en canales, ¿verdad? Conceptos que ya lo habíamos visto cuando estudiamos tuberías. Cuando estudiamos tuberías, ¿verdad? O sea, conducciones de tipo cilíndricas, habíamos visto la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿verdad? Y habíamos visto la ecuación de Colebrook y White para estudiar el factor de fricción. Habíamos visto aproximaciones a la ecuación de Colebrook y White, como la ecuación de Swaim y Jane, o algunas otras. Y habíamos visto un diagrama que había sido introducido por este señor Moody, ¿verdad? Para relacionar el factor de fricción con el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Bueno, es factible de representar un diagrama equivalente al diagrama de Moody para canales, así como lo habíamos hecho para tuberías, también lo podemos hacer para canales, en particular para canales anchos, canales anchos. La mayoría de los canales que usamos en la ingeniería son anchos. Entonces, fíjense ustedes que en ese caso, ¿verdad? Para flujo laminar, que sería el número de Reynolds menores a 2000 en tuberías, ¿verdad? O sea, número de Reynolds menores a 500 en canales, porque hay que dividir entre 4, porque el radio hidráulico de un tubo es el diámetro sobre 4, ¿verdad? Y aquí una familia de curvitas en la zona de turbulencia plenamente desarrollada, ¿verdad? Altos números de Reynolds, similares a los canales. Fíjense que similares a las tuberías. La línea llena es para tubos, mientras que la línea de trazos es para canales. O sea, obviamente hay una leve diferencia en función de que el flujo se distribuye de manera diferente en canales, porque en canales el máximo de la velocidad está en la superficie libre, mientras que en tuberías el máximo está en el eje del tubo, ¿verdad? Pero el diagrama en general es muy parecido al diagrama de Moody. Esta es una gráfica extractada de un artículo de hace algunos años atrás del profesor Yen, publicado en la revista de Ingeniería Hidráulica de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, que es una revista muy prestigiosa. Justamente para explicitar y hacer una reseña histórica de que todo lo que se desarrolló a comienzos del siglo XX converge entre la parte observacional y la parte teórica de la mecánica de fluidos. Aquí hay otro diagrama que en lugar de poner aquí el coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach, ponemos el C de Chessy, el C de Chessy. Tengamos en cuenta que la clase pasada ya habíamos mostrado, ¿verdad?, que el C de Chessy y el F de Darcy-Weisbach se correlacionan de manera directa a través de la relación de que el C es igual a la raíz cuadrada de 8G sobre F. Por lo tanto, si las curvitas en el diagrama de Moody para el F son progresivamente decrecientes, para el C serán progresivamente crecientes, ¿verdad? Que son estas curvitas azules que aparecen aquí. El C versus el número de Reynolds, ¿verdad? Progresivamente crecientes. Y aquí está representada la fórmula de Colebrook y White, ¿verdad? Reducida a un formato de canales. Y está representado, digamos, también los aportes que realizó el profesor Raus para construir este diagrama. O sea que el flujo, la resistencia al flujo se puede expresar en canales a través de diagramas del tipo Moody o diagramas del tipo Raus. Bien, entonces esto es lo que sería lo atinente a la resistencia al flujo, fórmula, ecuación de Chessy, fórmula de Manning y fórmulas conexas o aportes de diversos autores para expresar el coeficiente C de Chessy. De aquí en adelante, no obstante todas estas fórmulas que acabamos de ver, vamos a usar en forma recurrente la fórmula de Manning. ¿Por qué? Porque es muy sencilla, es una fórmula monomia, matemáticamente muy sencilla,
y porque además existe la disponibilidad de un sinnúmero de fuentes bibliográficas para poder tener un conocimiento del valor que adquiere el coeficiente de rugosidad n. Entonces, es una fórmula de gran importancia práctica. Bien, vamos a ver ahora lo que sería el desarrollo del flujo uniforme en canales. El desarrollo del flujo uniforme en canales. Para eso vamos a tener en cuenta estas formulitas muy, muy sencillas y estos conceptos muy, muy sencillos. Nosotros siempre vamos a trabajar con un tramo de canal, un segmento de canal, de una pendiente S, cuando es uniforme, el flujo no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la pendiente del fondo es igual a la pendiente de la superficie libre del agua, es igual a la pendiente de energía y por lo tanto lo podemos simbolizar directamente con la letra S, sin colocarle ningún subíndice. Entonces, de esa manera vamos a tener la pendiente del canal. Recordando la ecuación de Chezy, la velocidad media es igual al coeficiente de resistencia por la raíz cuadrada de R por S. Recordando la fórmula de Manning, el C de Chezy se puede expresar como el radio hidráulico al 1/6 sobre N, donde N es el coeficiente de rugosidad de Manning. Introduciendo esta fórmula aquí, nos queda que la velocidad media es igual a 1 sobre N por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente al 1/2. Esta ecuación la tienen que grabar a fuego. Esta ecuación es importante que la recordemos de aquí en adelante, ¿no? Porque lo vamos a usar en un sinnúmero de problemas de hidráulica de canales, ¿no? A su vez, si recordamos la ecuación de continuidad, para flujo permanente y uniforme, tenemos que el caudal es el producto del área de la sección transversal por la velocidad media, ¿no? Entonces, reemplazando aquí, ¿verdad? Vamos a tener que el caudal es igual a 1 sobre N por el área, por el radio hidráulico a la 2/3, por la pendiente a la 1/2. Podemos reagrupar las cantidades que aparecen en esta ecuación y ponemos de un lado, o sea, en el primer miembro, el producto del área de la sección transversal por el radio hidráulico a la 2/3. ¿Por qué? Porque estas dos cantidades, el área y el radio hidráulico, dependen exclusivamente de la geometría de la sección transversal del canal, que puede ser trapecial, puede ser rectangular, puede ser triangular, puede ser parabólica, puede ser, digamos, trapecial con fondo curvo, ¿verdad? Puede ser rectangular con esquinas redondeadas, bueno, todas esas que hemos visto en la tablita, ¿verdad? Esta que habíamos extractado del libro de Chow y que la vimos en la clase pasada. En el segundo miembro nos quedan las cantidades restantes. El N pasa multiplicando por el caudal, la pendiente pasa dividiendo sobre la pendiente a los medios. Esta cantidad que aparece aquí, esta cantidad se denomina factor de sección para flujo uniforme. Factor de sección para flujo uniforme, y algunos autores lo representan con la letra Z mayúscula y el subíndice N. El subíndice N. Entonces, podemos usar indistintamente FSU o Z sub N, porque en la bibliografía lo van a ver así como Z sub N. Y eso es igual al producto del área de la sección transversal por el radio hidráulico elevado a la 2/3. Esta es una cantidad importante para determinar lo que se denomina en flujo uniforme el tirante normal. ¿Qué es el tirante normal? Bueno, es el tirante que se desarrolla cuando el flujo adquiere la condición de permanente y uniforme. Imagínense ustedes un canal que se está originando en un depósito, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un reservorio, un lago. No sé si ustedes cuando terminaron el secundario se fueron de viaje de egresados a Bariloche. Cuando uno ingresa a Bariloche, cruza un río que se llama río Limay, que se origina como desborde del lago Nahuel Huapi. Bueno, en este caso el agua, aquí estaría el lago, ¿verdad? Y se origina aquí a través de esta curvita. Y bueno, y cuando tenemos este tramo de una pendiente S2, se forma
el flujo permanente uniforme. ¿Por qué? Porque la inclinación del fondo es paralela a o sea, aquí inicialmente el flujo se acelera y aquí fluye con flujo uniforme. La inclinación del fondo es paralela a la inclinación de la superficie de agua y paralela a la línea de energía. En toda esta zona el flujo es uniforme. Por caso, si tiene que desembocar a otro cuerpo de agua, puede ser o al mar, ¿verdad? O a una cascada, en este caso sería una cascada, porque hay un corte abrupto del fondo, ¿verdad? Bueno, aquí también el flujo se acelera, ¿verdad? El flujo se acelera para salir a la cascada. En este sector central es donde se desarrolla el flujo uniforme. Y en ese caso, digamos, la pendiente, que es igual a la pendiente de la línea de energía, la pendiente del fondo, se calcula de esta manera, o sea, despejándose de esta fórmula, ¿no? Si despejamos la pendiente de esta fórmula, tenemos que es n cuadrado por q cuadrado sobre a cuadrado por el radio hidráulico a la 4/3. Si recordamos el valor de Zn, que era a por r a la 2/3, ¿verdad? Bueno, aquí abajo aparece el Zn elevado al cuadrado. Entonces esto sería n cuadrado sobre Zn al cuadrado por caudal al cuadrado. Ese sería el valor de la pendiente de la línea de energía. El tirante normal sería este tirante, esta profundidad, es el valor de h que satisface esta ecuación. Entonces, fíjense ustedes que aquí está el valor de Zn, que va a ser en definitiva una función de h, porque todas estas son magnitudes geométricas, ¿verdad? Y aquí está el valor de Zn, que es igual a este también. Entonces, se puede resolver esta ecuación, que va a ser una función de tipo homogénea, ¿verdad? F de Hn igual a 0, donde F de Hn es el caudal menos todo esto que está aquí. Menos todo esto que está aquí. Vamos a ver eso con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplito como para entender bien cómo se resuelve esta ecuación, que desde el punto de vista hidráulico es muy fácil, pero desde el punto de vista matemático tiene su pequeña complicación. Vamos a ver un caso en el que tenemos un caudal de 16 metros cúbicos por segundo, un ancho de fondo, canal trapezoidal, ¿no? Canal trapezoidal. Un ancho de fondo B de 4,5 metros. La inclinación del talud de margen izquierda, Z1, es 0,50. La inclinación del talud de margen derecha es 0,70, o sea, es asimétrico, este canal trapezoidal. Y la pendiente de fondo es del 3 por 1000, o sea, 0,0030. Mientras que el coeficiente de rugosidad de Manning, en función de las características que tenemos ahí en el fondo, es de 0,030. Entonces tenemos todos esos datos y nuestra única incógnita es H. Entonces, escribimos los valores a través de las fórmulas para el área de la sección y para el perímetro mojado, ¿verdad? El área de la sección es el área del rectángulo central más las áreas de los dos triangulitos laterales, canal trapezoidal. El perímetro mojado va a ser la longitud, o sea, el ancho de fondo más la longitud de los dos taludes laterales, ¿verdad? Que son esta y esta. Y el radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado. Reemplazando en la fórmula de Manning, nos queda Q menos 1 sobre N por esta cantidad, por todo esto que es el radio hidráulico elevado a la 2/3, el radio hidráulico, el cociente entre estas dos cosas elevado a la 2/3, y por la pendiente elevado a la 1/2. Entonces, la solución, todos los datos los reemplazamos por números aquí adentro y nos queda una única incógnita que es Hn, que es el tirante normal. Bueno, ¿qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? Que cuando reemplazamos todas esas cantidades, ¿verdad? No podemos despejar Hn habitualmente. Porque Hn, fíjese, está aquí, está aquí, está aquí, está en el numerador aquí, aquí y aquí, y está en el denominador aquí y aquí. Es imposible despejar Hn. Por lo tanto, generalmente tenemos una función de tipo implícita en términos matemáticos.
¿Y cómo se resuelve una función implícita? O sea, la raíz de una ecuación. Bueno, se puede hacer por tanteos o por aproximaciones sucesivas o por métodos numéricos, ¿no? Para ayudarnos podemos usar una calculadora programable, ¿verdad? Empezar a darle valores a h hasta que la función resulta igual a 0, o utilizar algún software de matemática. Podemos usar MATLAB, podemos usar Maple, podemos usar MATCAD. Ustedes en la práctica lo van a hacer con MATCAD, ¿no? O también podemos usar alguna planilla de cálculo, como puede ser Excel o alguna similar, que tienen habitualmente preconstruidas unas funciones que se llaman solver, o una rutinita de aproximación que se llama goal-seek. Cualquiera de estas cosas uno le pone pone F1 en el Excel, ¿verdad? Invoca la ayuda, pone solver o pone goal-seek y ahí le explican cómo usar esas funciones, ¿no? O también se pueden usar programas diseñados al efecto como HEC-RAS o FlowMaster, ¿no? Que eso probablemente lo vean más adelante ustedes si deciden cursar hidráulica de ríos como materia opcional. Cualquiera de estas técnicas es factible de ser utilizada para resolver esta ecuación, que es una ecuación larga e implícita, ¿no? En este caso, utilizando el solver de Excel, bueno, se encontró que la respuesta es igual a HN, o sea, el H que satisface esta ecuación es 1,57 metros, ¿no? En el caso de que tengamos secciones trapeciales simétricas, esto quiere decir que los dos taludes laterales tengan la misma inclinación, ¿no? O sea que Z1 sea igual a Z2, sea igual a M, una inclinación única para los dos taludes. Se pueden usar diagramas o gráficos o ábacos que están publicados en la literatura, ¿no? Hay uno muy popular que inicialmente fue presentado por el profesor Kolupaila, de origen húngaro, y que ha cobrado mucha popularidad porque apareció publicado en el libro del profesor Chow, que es un libro muy popular, ¿no? Que se llama Hidráulica de Canales Abiertos, y tiene esta forma, ese diagrama, ¿no? Aquí en abscisas tiene el factor de sección adimensionalizado a través del ancho de fondo, a través de B elevado a los 8 tercios. Recordemos el factor de sección, ¿no? El factor de sección es ¿verdad? Dimensionalmente, ¿qué es? Área, que es longitud al cuadrado, ¿verdad? Por radio hidráulico, que es longitud a los 2 tercios, ¿verdad? 2 más 2 tercios es 6 tercios más 2 tercios es 8 tercios. O sea, la dimensión del factor de sección es una longitud a la 8 tercios. Para adimensionalizarla, la tenemos que dividir entre otra longitud a la 8 tercios. Y utilizamos un dato para eso que habitualmente tenemos, que es el ancho de fondo del canal, elevado a los 8 tercios. Entonces aquí ya tenemos un parámetro adimensional. Mientras que en ordenadas tenemos el tirante H o Y dividido por el mismo factor de escala, línea de escala longitud, que es el ancho de fondo, ¿no? Es H sobre B o Y sobre B. Y en el cuerpo del diagrama tenemos una familia de curvas para distintos valores de H, a distintos valores de Z, perdón. Z o M es la inclinación de los taludes, ¿no? Entonces lo que hacemos es, con los datos, calcular el factor de sección, dividir entre 8 tercios, entre P a la 8 tercios, calcular el factor de sección adimensionalizado, entrar al gráfico, buscar el valor correspondiente de la inclinación de los taludes y salir para leer el valor de Y sobre B. El número que leemos aquí lo multiplicamos por B y tenemos el valor de Y, que es el tirante normal. Bueno, que está aquí es la cosa real, es un extracto de ese ábaco que está publicado por Chow. Para ahorrar espacio, lo que hacen en el mismo diagrama,
dibuja esta familia de curvas para sección trapezial con distintos valores de z, una única curva para sección rectangular, es decir, para z igual a 0, la trapezial se convierte en rectangular. Z igual a 0, el talud queda parado verticalmente, y una única curvita para secciones circulares parcialmente llenas. En el caso de la sección circular, obviamente, el valor que se utiliza para dimensionalizar el factor de sección es el diámetro de la tubería, por eso dividimos aquí entre el diámetro a los 8 tercios y aquí aparece el tirante sobre el diámetro, ¿verdad? Entonces, fíjense que uno calcula, entra, busca la curvita correspondiente, sale, lee el valor de y sobre b o y sobre d si fuera para sección circular, y multiplicando por b o por d respectivamente tenemos el valor del tirante normal. Esta es una posibilidad, es una solución gráfica. El problema de los gráficos es que muchas veces depende de la apreciación visual de cada uno. Por lo tanto, conviene mucho más usar métodos numéricos o técnicas estimativas basadas en estos paquetes de software como MATCAD, a través de una función que se llama root, o a través del solver en Excel. Se trata simplemente de resolver estas relaciones que en Excel o en MATCAD se pueden resolver muy fácilmente. Bueno, vamos a empezar a ver algunos elementos de cálculo que nos van a servir para cuando veamos diseño de canales. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre lo que vamos viendo hasta ahora. Todos saben usar el Excel, ¿no? ¿Saben usar todos? ¿Sí o no? Sí, jefe. ¿Y están aprendiendo a usar el MATCAD en el curso nuestro? Sí, Sí, Bueno, muy bien. Con cualquiera de esos dos programitas lo pueden resolver estas ecuaciones. Vamos lo que vamos a ver ahora tiene muy poco de hidráulica y mucho de geometría, pero para que nos familiaricemos con lo que vamos a ver de elementos para diseñar canales. La mayor parte de los métodos de diseño, como vamos a ver la clase que viene, recaen en un cálculo de tirante normal. Por lo tanto, lo que acabamos de ver es fundamental para el diseño, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta algunos aspectos, y uno de ellos tiene que ver con lo que nosotros llamamos sección hidráulicamente óptima de un canal. Sección hidráulicamente óptima de un canal. Vamos a suponer un canal que tiene una forma cualquiera, como esta que está aquí. Esta sería la forma de la sección transversal, esta línea, esta poligonal, ¿verdad? Marrón gruesa, sería la forma, una forma cualquiera, ¿verdad? Vamos a suponer que ese canal conduce agua hasta un determinado nivel establecido por esta superficie libre con esta línea azul. Es decir, que el tirante máximo, buscamos el punto de máxima profundidad, va a ser H. Y el otro elemento geométrico que rápidamente podemos identificar en esta sección es el ancho superficial o el ancho de tope, que lo simbolizamos con la letra T. Obviamente la sección transversal tendrá un área A, ¿verdad? Y un perímetro mojado, P. El perímetro mojado viene de aquí hasta aquí, que sería la longitud de toda esta poligonal en la cual el agua está en contacto con el contorno sólido del canal. Y cuando nosotros diseñamos, generalmente ya diseñamos sobre una forma predefinida. La geometría más usada por lejos es la geometría trapecial, porque es una de las más fáciles de construir en la práctica.
Pero, sin embargo, se pueden usar otras geometrías, como hemos visto, como por ejemplo parabólicas, ¿verdad? Semielípticas, con semicirculares, ¿verdad? Diversas geometrías. Pero la más usada es la geometría de tipo trapecial, o sea, esta que está aquí. Entonces, la geometría trapecial, para la geometría trapecial, los elementos que hemos mencionado antes para una geometría arbitraria están más claramente definidos en este esquema conceptual, ¿verdad? Tenemos un ancho de fondo B, un ancho de fondo B, un ancho superficial T, un tirante H que es para es constante para todo el ancho B, ¿verdad? El perímetro mojado, y este parámetro M que simboliza la inclinación de los taludes. Habitualmente en hidráulica se expresa así, se expresa una unidad, digamos, M unidades horizontales por cada unidad vertical. Se dice taludes 1 en M, donde M sería esta cantidad, ¿verdad? Si la inclinación del talud fuera 45 grados, ¿verdad? M valdría 1. Esto quiero que lo tengan en cuenta porque muchas veces en caminos, si ustedes están cursando o han cursado vías de comunicación, los ingenieros viales suelen usar esta convención al revés, suelen usar M unidades verticales por cada unidad horizontal, ¿no? Nosotros hacemos M unidades horizontales por cada unidad vertical. Aquí tenemos todos los elementos que nos interesan para la sección trapecial, para la sección trapecial. Y por lo tanto, digamos, para un determinado caudal, para una superficie libre dada, podemos tener la forma del canal establecida. Como les decía, la sección trapecial es la más usada en la práctica de la ingeniería hidráulica. Aquí hay una fotito, ¿verdad? O sea, esta sección, porque es fácil de construir, es fácil de revestir. En este caso se trata de un tramo de canal rectilíneo revestido con hormigón, tanto la solera, que no se la ve aquí porque está en el fondo del agua, como los taludes, ¿verdad? Y se utiliza para un sinnúmero de aplicaciones, desde canales de riego, canales de drenaje, desagües pluviales, inclusive para encauzamiento de ríos, bueno, múltiples aplicaciones. Es la sección más usada. Por lo tanto, vamos a desarrollar cómo sería el cálculo de la sección hidráulicamente óptima para geometría trapecial. En este caso, los elementos de la sección transversal más importantes, obviamente, son el área de la sección y el perímetro mojado. El área de la sección sería B por H, el rectángulo central, más MH cuadrado, la suma de los dos triángulos rectangulitos estos laterales. Este triangulito más este triangulito, MH cuadrado. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1. Mientras que el perímetro mojado sería B más 2 veces este pedacito, ¿verdad? Y este pedacito es, en virtud del teorema de Pitágoras, ¿verdad? La raíz cuadrada de 1 más m cuadrado multiplicado por h. Entonces ahí tenemos los dos elementos geométricos de la sección transversal de mayor relevancia, el área transversal y el perímetro mojado. Haciendo el cociente entre ambos, podemos calcular el radio hidráulico también, ¿no? Pero ya es una cantidad subsidiaria, digamos, no es primaria, ¿no? Porque primero necesitamos calcular el área, después el perímetro mojado y recién calculamos el radio hidráulico. A los efectos del análisis, conviene hacer algún cambio de variable para aligerar la notación. A esto que está aquí, dentro de la raíz cuadrada vamos a llamarle a sub m, que es un parámetro que depende exclusivamente de la inclinación de los taludes.
Entonces la raíz cuadrada de 1 más m cuadrado le vamos a llamar a sub m. Entonces si hacemos la derivada de a sub m respecto de m, tenemos que esto es m sobre 1 más m cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de lo que está dentro, o sea, la derivada de la raíz cuadrada, ¿verdad? Es esto a la 1/2 es 1/2 por esto a la menos 1/2. Por la derivada de lo que está dentro, 0 más 2m, ¿verdad? Simplificando nos queda esta expresión. Entonces tenemos a sub m y la derivada de a sub m respecto de m. Entonces vamos a hacer ahora una manipulación algebraica. A partir de la ecuación 1, lo que podemos hacer de aquí es despejar b. Si despejamos b de esta ecuación, tenemos que b va a ser igual a sobre h menos m por h, ¿verdad? Si despejamos b, es a sobre h menos m por h. Y si reemplazamos el valor de b, en la ecuación 2, o sea, el valor de b despejado de aquí, que lo acabamos de hacer, lo reemplazamos aquí, nos queda esta expresión, nos queda que el perímetro mojado es igual a sobre m menos m por h más 2am por h. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 3, que va a ser la ecuación fundamental para el análisis del valor óptimo. ¿Cuál sería el valor óptimo? ¿Qué sería el valor óptimo? Es aquel que conduzca más eficientemente el agua a través del canal. ¿Qué es lo que se opone al movimiento del agua en el canal? Lo que se opone al movimiento del agua en el canal es la fricción, ¿verdad?, que ejerce la masa líquida sobre el perímetro mojado del canal, ¿verdad? Eso es lo que tiende a frenarlo, eso es lo que resiste el escurrimiento. Entonces, si esa longitud, o sea, si el perímetro mojado es mínimo, ¿verdad? Si el perímetro mojado es mínimo, la conducción será más eficiente. Entonces, tenemos que ver que para un área dada, el perímetro mojado sea mínimo. O sea que para que el perímetro mojado tienda a un mínimo, ¿cómo se calcula un mínimo en matemática? Haciendo la derivada de ese algo igualando a 0, ¿verdad? Entonces, como el perímetro mojado depende de dos cantidades, ¿verdad? Depende de h y depende de m. Depende de h y depende de m, porque el área es constante. Para área constante, entonces tenemos que derivar el perímetro mojado respecto a h e igualarlo a 0. Y derivar el perímetro mojado respecto a m e igualarlo a 0. Entonces vamos a calcular a partir de esta ecuación con a constante cada una de las derivadas respecto a h y respecto a m en la ecuación 3. Entonces, haciendo las derivadas, nos queda que la derivada respecto a h, ¿verdad? La derivada respecto a h va a ser igual a menos a sobre h menos m más 2a sub m por h igual a 0. De ahí despejamos a, que nos queda esta expresión. Y haciendo la derivada respecto a m igualando a 0, calculamos la derivada, lo igualamos a 0, de ahí despejamos m y nos da que m es igual a 1 sobre la raíz de 3. O si ustedes quieren, racionalizando esa ecuación, raíz de 3 sobre 3. Si multiplicamos ambos ambos numerador y denominador por raíz de 3, nos queda que m es igual a raíz de 3 sobre 3 o 1 sobre raíz de 3, que es lo mismo. O sea que lo óptimo sería que la inclinación de los taludes sea en relación 1 sobre raíz de 3. Bueno, eso nos da que el arco cotangente de esa relación es 60 grados, ¿verdad? 60 grados respecto de la horizontal. Un ángulo de 60 grados respecto de la horizontal. Y otra cosa que
encontramos es que, teniendo en cuenta que el radio hidráulico resulta igual a H sobre 2 para esa sección óptima, nos da que la sección óptima va a corresponder a un semihexágono, ¿m? Es decir, una sección transversal inscripta en una semicircunferencia, o en un semicírculo, perdón, en un semicírculo, una sección transversal inscripta en un semicírculo, donde esta inclinación de los taludes es de 60 grados respecto horizontal y la longitud de los taludes es igual a B. Esa sería la sección hidráulicamente óptima de un canal de geometría trapecial que se demuestra a través de hacer las derivadas del perímetro respecto al tirante y respecto a M e igualándola a 0. De esta manera se pueden calcular con el mismo concepto las secciones hidráulicamente óptimas para otras geometrías, para rectangular, para parabólica, para semicircular, para logarítmica. Seguramente vamos a obtener funciones más complicadas, porque, bueno, las derivadas quizás no sean tan cómodas de calcularla como en este caso. Pero bueno, no es nada que no se pueda hacer. Este temita geométrico lo dejamos en el tintero y lo vamos a retomar. Vamos a retomar cuando veamos diseños de canales la clase que viene. Ahora vamos a trabajar sobre otros conceptos que nos interesan para avanzar con la materia, que son los conceptos de energía específica y fuerza específica, ¿no? En flujo en canales, ¿no? Entonces, si tomamos un segmento de un canal, sea cualquier tipo de flujo, ¿no? Sea uniforme, sea variado, cualquier tipo de flujo, y lo vemos de costadito, vamos a tener el fondo del canal visto de costado, ¿no? Longitudinalmente, llamemos X a esta coordenada longitudinal, que va a tener una pendiente S sub 0, la superficie libre del canal, que va a tener una pendiente S sub W, si el flujo es uniforme es igual a S sub 0, si es variado es diferente, y la línea de energía, que va a tener una pendiente S sub F. Si ese canal está conduciendo un caudal Q, tomamos una sección transversal, a una distancia X cualquiera del origen de coordenadas. La energía total, en el sentido de Bernoulli, ¿verdad? Como habíamos visto, en esa sección va a ser igual a Z más Y más alfa por B cuadrado sobre 2G. Energía cinética por unidad de peso, energía de presión por unidad de peso, energía potencial por unidad de peso, energía de presión por unidad de peso y energía cinética por unidad de peso, donde alfa es el coeficiente de Coriolis, que ya lo habíamos visto. Esta sería la energía total para el canal, ¿verdad? A su vez, si consideramos la sección transversal de un canal de forma cualquiera, y con un tirante Y, ante un pequeño incremento del tirante Y, se producirá un aumento de el área de la sección transversal del canal, generando esta fajita horizontal, sombreada aquí en celestecito. Si se produce un incremento infinitesimal del tirante, se produce un incremento infinitesimal del área, ¿verdad? Entonces, digamos, si el diferencial de área es ¿no? Ese diferencial de área se puede calcular para poder utilizar este concepto que vamos a ver enseguida, que es el de la energía específica. Ese es un concepto que fue introducido inicialmente a comienzos del siglo XX, concretamente en 1912, por el profesor Boris Bakhmetev. Este es un profesor de origen ruso, radicado en los Estados Unidos, que tiene un libro de hidráulica de canales muy bueno para los estándares de la época, mucho más antiguo que el libro de Bente Chou,
pero que contiene algunos conceptos muy importantes. Este concepto de energía específica aplica a canales y a ríos, a flujos que tengan una superficie libre, ¿verdad? Y tiene un sinnúmero de aplicaciones en la resolución de variados problemas. El concepto está basado en el concepto de energía por unidad de peso del fluido. Si recordamos la ecuación de Bernoulli, acabamos de ver la energía total H mayúscula por unidad de peso del fluido va a ser Z más Y más B cuadrado sobre 2G. Vamos a suponer que alfa es igual a 1. Mientras que, si tomamos como referencia o plano de comparación o datum el fondo del canal, no un plano arbitrario ubicado aquí, sino consideramos un fondo físicamente identificable como es el lecho del canal, o la solera del mismo, ¿verdad? En ese caso, para cualquier sección transversal a lo largo del canal, Z va a ser igual a 0. Y nos quedan únicamente los dos segundos términos de la ecuación de Bernoulli. Y más B cuadrado sobre 2G, y a esto le vamos a llamar E. Bueno, a esto se denomina energía específica. Este valor de E es energía específica. Es la energía por unidad de peso relativa al fondo del canal. Cuando tomamos como plano de comparación el fondo del canal. En lugar de tomar un plano abstracto que no sabemos dónde está, por debajo de la tierra, lo tomamos en el fondo del canal y tiene un sentido práctico más visible, ¿verdad? Más palpable. Entonces, va a ser la suma del tirante de agua, Y o H, más la altura de carga cinética, B cuadrado sobre 2G o alfa B cuadrado sobre 2G, si uno quiere ser riguroso e incluir el coeficiente de Coriolis. Entonces, si utilizamos la ecuación de continuidad, ¿verdad? Para reemplazar el valor de la velocidad por Q sobre A, podemos escribir la energía específica como Y más Q cuadrado sobre 2G A cuadrado. Vamos a observar, ¿verdad? Que si podemos representar en un gráfico la energía específica en función del tirante, esta energía específica es la suma de dos funciones, ¿verdad? Una primera función que sería E igual a Y, que sería la primera bisectriz, que sería esta recta verde. Esto está circuladito en verde como para ver que E igual a Y es esta recta a 45 grados en verde, que sería esta función, ¿verdad? La primera bisectriz. Mientras que la segunda, fíjense ustedes que Q es constante, G es constante, A depende, el área de la sección transversal depende del tirante Y, ¿verdad? Y es una función creciente, ¿verdad? Porque cuando aumenta Y, aumenta A. Cuando aumenta Y, aumenta A. Entonces, la función esta es creciente, pero como está en el denominador, y está elevada al cuadrado, termina siendo una función fuertemente decreciente, la de E en función de Y. Entonces, vamos a tener, por un lado, esta curvita verde, esta recta verde, perdón, y por otro lado, esta curvita decreciente roja. Cuando sumamos la verde más la roja, nos da como resultante esta curvita azul, que sería la energía específica, que como se puede ver claramente, tiene en algún lugar por acá un mínimo, ¿verdad? O sea, hay un valor de Y que termina minimizando E. A ese mínimo lo podemos calcular analíticamente. ¿Cómo lo calculamos analíticamente? Bueno, derivando E, haciendo la derivada de E respecto de Y, manteniendo el caudal constante. Entonces, si hacemos la derivada de E respecto de Y, bueno, la derivada de Y respecto de Y es 1, ¿verdad? Y aquí tenemos una función compuesta, porque el área es una función de Y.
Entonces esto va a ser, la derivada de a la menos 2 es menos 2 por a la menos 3, ¿verdad? Menos 2 por a la menos 3, 2 con el 2 se simplifica, queda aquí el menos, el área de la menos 3 es el área denominada por la derivada de a respecto a y, función de función, o sea, función compuesta, ¿verdad? Y la derivada de a respecto de y, ¿verdad? No es otra cosa que t, el ancho superficial. Fíjense ustedes que el incremento de área, que es esta fajita rectangular aquí, diferencial de a, es t por diferencial de y. Es t por diferencial de y. Donde despejando diferencial diferencial de a, ¿verdad? Respecto de y nos da igual a t. Por lo tanto, diferencial de e sobre diferencial de y termina siendo 1 menos q cuadrado t sobre g al cubo. Obviamente, para que esta función tenga un mínimo, esto se debe igualar a 0. Esto se debe igualar a 0. Entonces, la condición de mínimo es que esto sea igual a 0. O sea, que q cuadrado por t sobre g por al cubo sea igual a 1. Esta última relación se puede representar gráficamente en forma analítica y encontrar el valor de y que minimiza al valor de e. Bueno, esta función que está aquí se puede representar alternativamente invirtiendo los ejes. ¿Por qué conviene invertir los ejes? Porque aquí estamos representando en abscisas una cantidad que físicamente se mide sobre una vertical, que es una profundidad, ¿verdad? Entonces estamos representando sobre el eje horizontal una cantidad que se mide sobre una vertical. Por eso conviene invertirlo y en lugar de hacer E en función de Y, podemos hacer Y en función de E. Entonces, si en lugar de graficar E en función de Y, calculamos Y en función de E, la curva que resulta es esta curva y para el valor de E que adquiere un mínimo, aquí sería en este puntito 4, ¿verdad? El valor de Y que minimiza la energía específica se llama Y sub C. Y tiene un valor muy característico que se llama tirante crítico y que se utiliza muchísimo en hidráulica de canales. Por eso lo vamos a denominar tirante crítico a este valor. Entonces, vamos a recapitular un poquitito y vamos a introducir un concepto muy importante que es el concepto del número de Freud. Si consideramos esta cantidad q cuadrado t sobre g al cubo, que es la que resultaba de esta derivada, q cuadrado t sobre g al cubo, la misma se puede escribir así. Esto es álgebra, ¿no? Q sobre a al cuadrado sobre g por a sobre t. Pero en virtud de la ecuación de continuidad, Q sobre a es la velocidad media del flujo, ¿verdad? Mientras que a sobre t es un tirante medio, ¿verdad? A sobre t es un tirante medio, o sea, un tirante que sería la altura de un rectángulo de área igual a la sección transversal del canal, que le vamos a llamar HM, a ese tirante medio. Entonces, si tomamos raíz cuadrada de esta expresión, nos va a quedar B sobre la raíz de G por HM al 1 medio. A esa cantidad la vamos a simbolizar con FR, que se denomina número de Freud. Número de Freud. ¿Por qué se denomina número de Freud? En honor a este señor, ¿verdad? Wilhelm Freud, que fue el primero que lo introdujo, era un ingeniero inglés, ¿verdad? Que hizo una serie de investigaciones, sobre todo en ingeniería naval, y fue el primero que introdujo este parámetro, que es un parámetro adimensional, ¿no? Es un parámetro adimensional, y que físicamente representa el cociente entre fuerzas inerciales, aquí expresada a través de la velocidad, y las fuerzas gravitatorias. Es un parámetro adimensional
de singular importancia en la hidráulica de canales. Ahora bien, retomando la gráfica anterior, vamos a tener que aquí en el punto 4, donde sucede el valor de energía específica mínima, tenemos el tirante crítico. Pero para cualquier valor de energía E por arriba de esa energía mínima, fíjense que a ese valor de energía le cabe la posibilidad de que le corresponden dos posibles tirantes. Un tirante Y1 o un tirante Y2, que sería en este punto 1 y en este otro punto cercano al 3. Y1 y Y2. Si trazamos una línea por acá, prolongamos esta línea que pasa por el punto de mínima, con esta línea de puntos roja, tenemos que por arriba de esa línea el tirante es mayor que el tirante crítico. Por arriba de esa línea, todos los tirantes que se encuentran por arriba de esta línea son mayores que el tirante crítico, y por lo tanto el número de Freud aquí será menor a 1. El número de Freud aquí, en esta región, será menor a 1. El flujo que se puede presentar en el canal asociado a esa condición se denomina flujo subcrítico, que habitualmente es un flujo lento, tranquilo, de baja velocidad. De baja velocidad, ¿verdad? Porque tiene valores del número de Freud pequeño, en el número de Freud la velocidad está en el numerador. Cuando la velocidad es baja, el número de Freud es pequeño, y al ser menor que 1, el flujo se llama supercrítico. Mientras que para valores del tirante por debajo del tirante crítico, el número de Freud adquiere valores mayores a 1. Y en ese caso tenemos en toda esta región flujo supercrítico. En toda esta región, en toda esta ala de la curva de energía específica tenemos flujo supercrítico, que es un flujo rápido, ¿verdad? Con velocidades altas. Mientras que sobre la línea esta, que está aquí, la línea roja, ¿verdad? O sea, en este punto 4, el número de Freud vale exactamente 1. Es el punto en el cual las fuerzas inerciales se igualan con las fuerzas gravitatorias. Y a esa condición se le llama flujo crítico. Un flujo crítico, y el tirante que se genera con esa condición de flujo se llama tirante crítico Ch sub C o H sub C. Y es de fundamental importancia determinar ese valor de tirante en un canal. Fíjense que en un mismo canal, el mismo puede operar para dos caudales diferentes, ¿no? Por ejemplo, en un canal de riego, cuando la demanda es alta, podemos mandar un caudal alto, y cuando la demanda es baja, podemos mandar un caudal bajo, ¿verdad? Y en ese caso, fíjense que vamos a tener para un caudal específico, es decir, caudal por unidad de ancho Q sobre B, donde B es el ancho de fondo del canal. Q1 va a ser minúscula, va a ser el caudal específico para el caudal 1, y Q2, que va a ser para un caudal mayor, va a ser el caudal específico. Fíjense ustedes que en este caso, para los dos caudales tenemos las dos curvas de energía específica, ¿verdad? Para los dos caudales tenemos las dos curvas de energía específica. En este caso, el mínimo para el caudal 1 y el mínimo para el caudal 2, que le vamos a llamar energía E2, donde la energía específica se escribe de esta forma. Obviamente, para una condición de cualquiera, para los tirantes que se pueden producir en el caso, digamos, de los caudales Q1 y Q2,
vemos que Q2, la curva de energía específica para Q2 sobre la rama subcrítica asintotiza prácticamente con la curva Q1 y ambas asintotizan con la primera bisectriz, ¿verdad? O sea que los puntos estos indicados con 1 y 3 van acercándose progresivamente a medida que aumenta la energía específica. Y por lo tanto es importante determinar las variaciones de energía específica que se pueden producir en condiciones asociadas, por ejemplo, al punto 2 respecto al punto 3 y así sucesivamente. Esto en la práctica van a ver algunos ejemplos. Respecto a la terminología, al solo efecto de comentarles que algunos textos tradicionales de hidráulica que se han publicado aquí en la zona del Cono Sur, o sea, en Argentina, en Chile, en Uruguay, son algunos textos un tanto antiguos, pero que cobran plena vigencia en muchos temas, como por ejemplo el texto del profesor, el libro del profesor Francisco Javier Domínguez de la Universidad de Chile, utilizan terminologías diferentes para caracterizar flujo subcrítico y flujo supercrítico. Por ejemplo, el profesor Domínguez utiliza la denominación de crisis para la condición de energía específica mínima, para un caudal dado, ¿no? Para un caudal dado Q igual a constante. Mientras que en la rama de flujo subcrítico utiliza condición de río, ¿no? Le llama condición de río, mientras para la parte supercrítico le llama condición de torrente. Bueno, debo decirles que en la práctica esta denominación se usa muy poco en las últimas décadas, ¿no? Se utiliza flujo supercrítico para la parte baja de la curva y flujo subcrítico para la parte alta de la curva. Estos son los efectos nada más que para que tengan presente que la denominación que pueden encontrar en algunos textos de hidráulica publicados aquí en la región del Cono Sur puede ser variable. Bueno, los tirantes estos, Y1 y Y2, que aparecen aquí, se llaman tirantes conjugados o también se llaman tirantes alternos. Y1 y Y2, estos que están aquí, se llaman tirantes conjugados y tirantes, o también se llaman tirantes alternos. Obviamente corresponden a una condición de una energía mayor que la crítica, ¿no? Es una energía E1 igual a E2 mayor que la crítica. En el caso del flujo supercrítico, ¿verdad? La altura cinética es mayor que la crítica, por lo tanto el número de Froude es mayor a 1 y por lo tanto el tirante es menor que el tirante crítico, como acabamos de ver, ¿verdad? Mientras que en el caso del flujo subcrítico, el número de Froude es menor que 1 y por lo tanto el tirante es mayor que el crítico, que sería la rama superior de la curva. Obviamente, en el caso de que la energía sea menor que la mínima, no hay flujo posible porque estaríamos en esta zona, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para determinar el tirante crítico? La determinación del tirante crítico implica resolver esta ecuación. Implica resolver esta ecuación. Fíjense ustedes que resolver esta ecuación para Q constante implica extraer el tirante que se encuentra contenido en la función para el área de la sección transversal y para el ancho superficial. Bueno, eso se puede hacer de manera explícita únicamente en el caso de canales rectangulares. Sin embargo, en el caso de canales trapeciales, vamos a tener también una ecuación implícita como se nos presentaba para resolver para el tirante normal. Y en la literatura aparecen gráficas de este tipo, así como teníamos
un ábaco de este tipo para resolver para tirante normal, para resolver el tirante crítico en secciones de tipo trapecial o en secciones de tipo circular, bueno, tenemos un haz de curvas expresadas en términos de la inclinación de los taludes, ¿verdad? Y de esta manera, entrando con, en este caso lo tenemos que adimensionalizar con el caudal a las 5 medios, perdón, con el ancho a las 5 medios. Recuerden que para el tirante normal lo adimensionalizamos con el ancho a los 8 tercios. Aquí lo adimensionalizamos con el ancho a las 5 medios. Bueno, entramos y resolvemos para el caso de sección trapecial o el caso de sección circular. Para el caso de sección rectangular es una única curva que a su vez tiene una solución analítica directa, así que ni siquiera vale la pena usar el gráfico. Y alternativamente también podemos usar métodos numéricos o técnicas de aproximaciones sucesivas para resolverlo sin utilizar estos gráficos. Vamos a ver ahora el concepto de fuerza específica. Vamos a ver el concepto de fuerza específica. Para ello vamos a considerar este esquema, que sería un segmento de canal. Esta sería la superficie libre de flujo. Esta es una pista longitudinal, ¿no? Este sería el fondo del canal, una pendiente suave, muy suavecita. Y vamos a tomar dos secciones transversales, 1 y 2, separadas entre sí, una distancia L. Vamos a considerar que por el canal está escurriendo un caudal constante Q. El tirante en la sección 1 va a ser Y1, el tirante en la sección 2 va a ser Y sub 2. Obviamente, entre estas dos secciones transversales 1 y 2, queda contenido un volumen de agua que le vamos a denominar volumen de control, ¿verdad? Y que tiene un peso W. Un peso W. Al igual que cuando habíamos deducido la ecuación de Chezy, la componente del peso en la dirección del flujo, vamos a suponer que el flujo es de izquierda a derecha, como está indicado aquí, la componente del peso en la dirección del flujo va a ser W por seno de teta, donde teta es el ángulo que forma el fondo del canal con la horizontal. Y tendremos aquí una fuerza de fricción, F sub F, que tiende a oponerse a ese movimiento. Por lo tanto, para el volumen de control ese contenido entre las secciones 1 y 2, podemos aplicar el teorema de la cantidad de movimiento, que ya lo habíamos visto en la primera parte de la materia, ¿verdad? Que es la segunda ley del movimiento de Newton entre las secciones 1 y 2. Entonces, el teorema de la cantidad de movimiento nos dice que la variación en la cantidad de movimiento entre 1 y 2, que sería ρ por Q por beta 2 por B2 menos beta 1 por B1, cambio de velocidad afectada por los respectivos coeficientes de Boussinesq, igual a la sumatoria de las fuerzas. ¿Cuáles son la sumatoria de las fuerzas? Bueno, las dos fuerzas externas estas, que actúan en cada área que define el volumen de control aquí, cada área transversal, que serían debidas a la presión, la fuerza P1 menos P2, P1 menos P2, más la componente del peso en la dirección longitudinal, W por el seno de teta, menos la fuerza de fricción. Esta sería la aplicación del teorema de cantidad de movimiento a este volumen de control contenido entre estas dos secciones. Obviamente que para presentar esta ecuación se ha considerado la hipótesis de que la distribución de presiones en ambas secciones es uniforme. Esto quiere decir que la curvatura de la superficie libre y de las líneas de corriente es muy suave, ¿no? Entonces podemos asumir que la distribución de presiones sigue la ley hidrostática, esta que está esquematizada aquí. Entonces, si la longitud esta L
es lo suficientemente pequeña, si esta longitud L es lo suficientemente pequeña, o sea que si ponemos las secciones 1 y 2 más o menos cercanas unas a otras, podemos asumir que se pueden despreciar tanto la componente del peso como la fuerza de fricción, porque adquieren valores que son muy pequeñitos respecto a los valores de las fuerzas de presión. Entonces, en ese caso, esta y esta se desprecian, estas dos se desprecian, y nos queda, considerando los coeficientes de Boussinesq unitarios, cosa que no induce demasiado error cuando hablamos de secciones anchas, considerando los coeficientes de Boussinesq unitarios, nos queda que la ecuación de cantidad de movimiento se expresa como ρ por Q por V2 menos V1 igual a P1 menos P2. Las componentes de las fuerzas hidrostáticas se calculan, por lo que ya sabíamos, empuje sobre superficies planas, ¿se acuerdan? Que era la presión del centro de gravedad multiplicada por el área, ¿verdad? O sea que sería la presión del centro de gravedad gamma por H barra, H media, que sería esta Y subrayadita, sería la profundidad a la cual se encuentra el centro de gravedad de la sección multiplicada por el área. Entonces, reemplazando esto aquí en las fórmulas de la presión y reacomodando, nos queda Q cuadrado sobre G por A1 más Y1 barra por A1 igual a Q cuadrado sobre G por A2 más Y2 barra por A2. O sea que a estas cantidades que aparecen, que deben mantenerse como constantes para respetar el cumplimiento de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento entre las secciones 1 y 2 respectivamente, la podemos definir como fuerza específica. Una cantidad que se calcula como Q cuadrado sobre G por A más Y barra, que sería la profundidad a la cual se ubica el centro de gravedad de la sección, por el área. A esto se le denomina fuerza específica y el principio de conservación de la cantidad de movimiento nos establece que para mantener constante la cantidad de movimiento se debe mantener constante la fuerza específica. Fíjense ustedes que las dimensiones de fuerza específica son longitud por longitud cuadrado, longitud al cubo, es como un volumen. Y así como habíamos representado la energía específica, también podemos representar la fuerza específica ploteando esta función en función de h, ¿verdad? O dando vuelta y escribiendo fuerza específica en abscisa, tirante en ordenadas, nos va a dar una curvita de este tipo que es más o menos parecida a la, a la de energía específica, pero no tiene una asíntota como la energía específica aquí, porque aquí es una función creciente del tirante, es una función creciente, que puede ser una parábola cúbica, por ejemplo, mientras que aquí es una hipérbola decreciente, ¿verdad? Que puede ser una hipérbola cuadrática decreciente, esta ramita que está aquí. Entonces, esta curva, que obviamente tiene un valor mínimo que coincide con el valor del tirante crítico, un valor mínimo de fuerza específica. Este es otro concepto que tiene singular aplicación para muchos problemas de hidráulica de canales, sobre todo problemas de flujo rápidamente variado. Entonces, fíjense ustedes cómo podemos hacer una representación gráfica y de ahí viene la importancia que yo les comentaba de poder representar el tirante en vertical versus energía específica en abscisas y también fuerza específica en abscisas. Si tomamos una sección transversal de un canal, ¿verdad? Y este es el centro de gravedad de esa sección transversal, bueno, aquí tenemos a la izquierda el diagrama de energía específica y a la derecha el diagrama de fuerzas específicas. Entonces, los respectivos valores de la energía específica para cuando el agua está a nivel máximo, ¿verdad?
el valor de E y el valor de F correspondiente, y las variaciones de energía específica para variaciones de tirante a distinto nivel. Teniendo en cuenta la forma que tienen estas curvas, ¿verdad? Para una condición dada, en una misma sección transversal y un caudal constante, podemos tener dos situaciones de energía específica y dos situaciones de fuerza específica relacionadas, ¿verdad? A través de los tirantes conjugados, ¿no? Y1 y Y2 respectivamente. Bueno, una de esas situaciones que se presenta es lo que se denomina el resalto hidráulico, ¿no? El resalto hidráulico es una condición que se presenta del flujo cuando se le imponen determinadas condiciones al escurrimiento con el auxilio de estructuras hidráulicas o, por ejemplo, cambios bruscos de la pendiente del canal. Por ejemplo, si tenemos una estructura hidráulica de este tipo, que sería una compuerta de fondo en un canal, el agua fluye de izquierda a derecha, bajamos esa compuerta, el agua se ve obligada a salir disparada por la parte abierta de la compuerta a alta velocidad del régimen supercrítico, y como aquí aguas abajo la pendiente es suave, rápidamente necesita recobrar una condición que haga tender a una condición de flujo uniforme. Entonces, en un recorrido relativamente corto, desarrolla esta sobreelevación significativa del tirante, determinando lo que se llama el resalto hidráulico. Entonces, vamos a llamar Y1 a la altura del agua, aguas arriba de la compuerta, Y2 a la altura del agua inmediatamente aguas abajo pasando la compuerta, y Y3 a la altura del agua en la restitución. Bueno, estas Y2 y Y3 son los respectivos tirantes conjugados, ¿verdad? Son los respectivos tirantes conjugados que se corresponden, ¿verdad? Como consecuencia de el resalto hidráulico. Obviamente, hay una pérdida de energía porque se produce una fuerte disipación aquí como consecuencia de la turbulencia que se desarrolla para generar el resalto, ¿verdad? Hay una pérdida de energía delta D entre 2 y 3. Pero la relación entre Y2 y Y3 se puede calcular aplicando la conservación de cantidad de movimiento en un volumen de control que incorpore al resalto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí lo vemos un poquito más grande. Tenemos aquí, si el resalto se desarrolla a lo largo de una longitud L, donde vamos a llamar Y1 al tirante en la entrada del resalto y Y2 al tirante a la salida del resalto, podemos plantear la ecuación de cantidad de movimiento entre las secciones 1 y 2, que serían estas amarillitas que aparecen aquí. Estas líneas de trazo amarillitas son las secciones que definen todo este volumen de control. Entonces, si aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento en 1 más la cantidad de movimiento en 2 se tiene que compensar con el peso de fluido, digamos, en el sentido del flujo, las fuerzas de presión y las fuerzas de fricción o disipación de energía. Desarrollamos ambas expresiones aplicando lo que habíamos visto recién, vamos a suponer un canal de sección rectangular para simplificar. En ese caso, el área de la sección transversal es B por Y, ¿verdad? El número de FRUD es, en la entrada, FRU sub 1 es B1 sobre G por Y1. Reemplazamos en esta expresión y eso nos deriva en una ecuación cuadrática donde la incógnita es Y2 sobre Y1. La incógnita es Y2 sobre Y1. Podemos hacer un cambio de variable y nos va a quedar una ecuación cuadrática. Si le llevamos X a Y2 sobre Y1, ¿verdad? Si le llamamos X a Y2 sobre Y1, nos va a quedar una ecuación de la forma
ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿verdad? Que esa es la ecuación cuadrática que ustedes ya sabían de álgebra, ¿verdad? La solución es, tiene dos raíces, ¿verdad? X1 y X2, que va a ser menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado sobre, de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿verdad? Esto lo van a hacer en el práctico, ¿no? Donde toman únicamente la raíz que tiene sentido físico, porque le va a dar una raíz positiva y una raíz negativa. La raíz negativa no tiene sentido físico para nosotros, porque no podemos tener alturas negativas. Y resolviendo esa ecuación cuadrática nos queda esta expresión que tenemos aquí. Y2 sobre Y1 igual a un medio, factor común de menos 1 más, esto sería b cuadrado menos 4ac, ¿no? Con el cambio de variables que hacemos. La raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de Froude en la entrada elevado al cuadrado. O sea que la relación de tirantes conjugados nos dice que podemos calcular el tirante a la salida del resalto conociendo el tirante a la entrada del resalto y el número de Froude en esta sección. En función de esa, digamos, calculamos lo que se llama la ecuación de los tirantes alternos o los tirantes conjugados, que es esta que está aquí. Bien, otro aspecto que nos interesa del resalto hidráulico es poder determinar la pérdida de carga. Para calcular la pérdida de carga, aplicamos la ecuación de conservación de la energía específica, que sería que la energía específica en 1 será la energía específica en 2 más la pérdida de carga. En función de eso nos queda esta expresión. Hacemos una manipulación algebraica y nos queda que podemos calcular la pérdida de carga como la diferencia entre los tirantes conjugados, que sería la altura del resalto, que sería Y2 menos Y1, o sea, la altura del resalto, elevado al cubo, ¿verdad? Sobre 4Y1 por Y2. También eso se calcula mediante una manipulación algebraica que involucra de reemplazar estas expresiones aquí. Y para la longitud del resalto, es decir, poder calcular la distancia en la cual se desarrolla completamente el resalto, bueno, no existe ninguna ecuación teórica para eso. Ha habido algunas investigaciones de Bélanger y otros investigadores, pero siempre con una componente experimental que ha demostrado que para números de Froude, en la entrada, que siempre aquí en la entrada el flujo es supercrítico, ¿no? Aquí en la entrada es supercrítico. Variables entre 4 y 20, la longitud más o menos se puede determinar como 6 veces el tirante conjugado 2. 6 veces Y2. O algunos autores proponen una ecuación alternativa y ponen 5 veces Y2 menos Y1. 5 veces la altura del resalto. Bueno, es un coeficiente por la altura del resalto, donde ese coeficiente anda entre 4,5 y 6, más o menos, según los distintos autores. Aquí tenemos una representación como para observar que en la montante del resalto habitualmente tenemos una turbulencia y una agitación muy importante. Y por lo tanto, el resalto se utiliza mucho para disipar energía al pie de los vertederos. Analizar en detalle los resaltos tiene muchos matices. Ustedes cuando cursen hidráulica aplicada y vean obras hidráulicas, ahí van a poder ver los distintos tipos de resalto que se pueden producir conforme a las condiciones de borde que se generan en las obras hidráulicas. Bueno, señores, hasta aquí llegamos con esta parte de hidráulica de canales. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Como siempre, yo les voy a estar mandando esta clase, tanto la presentación como el video, y
Si tienen alguna duda, manden una pregunta ahí a través del cubo y lo disipamos. ¿Estamos? Sí, Inge, gracias. Si Sí, puedes gracias. subir la presentación hoy, mejor, porque mañana tenemos práctica, creo, y ahí están las fórmulas. Bueno, yo le voy a enviar al ingeniero Álvarez Padilla la presentación para que él se las haga llegar. Es una Bueno, presentación Inge, larga, es una presentación larga que todavía tiene temas que no hemos visto, pero ya la pueden ir utilizando lo que hemos visto hasta ahora. Yo le envío, es una cosa que pesa como 25 megas, así que él iba a colgar ahí en el cubo. bueno, Inge, gracias. ¿Estamos? Muy Listo, bien. Inge, gracias. Nos estamos viendo entonces. Chao, Inge, gracias. Hasta luego, nos vemos. Chao, Adiós. Inge.